Creo que estamos en la... Por acá nos quedamos ayer, perdón. Bueno, estamos viendo este ejercicio. Son dos problemas, ¿verdad? En uno solo. El primer problema es sobre un disco giratorio y el segundo problema es de una esfera sólida. Creo que el del disco lo hice, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que lo terminamos. No sé si ustedes se acuerdan. Creo que terminamos este problema, ¿verdad? El inciso A. En el segundo problema, el B, tenemos una esfera sólida cargada uniformemente de radio R y carga total Q. La esfera se centra en el origen y gira a una velocidad angular constante W alrededor del eje Z. Encuentre la densidad de corriente J en cualquier punto dentro de la esfera. Encontrar la densidad de corriente J en cualquier punto dentro de la esfera. Entonces, aquí también, igual que en el inciso A, vamos a aplicar ese concepto, ¿verdad? De expresar la densidad en función de la velocidad. Así. Ocupamos la densidad de carga y lo que es la velocidad de las cargas. En este caso, la esfera, como está girando, ese giro de la esfera es lo que genera la corriente, ¿verdad? O sea que yo tengo varias maneras de producir una corriente, ¿verdad? Ya sea conectando un alambre a una batería, ¿verdad? A los bornes de una batería, o sea, con una diferencia potencial, o haciendo girar un conductor, ¿verdad? También puedo provocar una corriente de esa forma. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es utilizar siempre la misma idea, ¿verdad? Que en el problema anterior. Nosotros tenemos la esfera que tiene un radio R y tiene una carga total Q, como ven acá. Vamos a usar coordenadas esféricas y vamos a plantear el problema así. Tenemos una velocidad angular que es constante y está relacionada con la velocidad lineal mediante esta fórmula. Tiene que ser así, ¿verdad? Hay que respetar el orden, la velocidad angular cruz R. Entonces, la velocidad angular ya la tenemos, es constante. R es cualquier punto dentro de la esfera, que quedaría representado mediante este vector de posición. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a primero encontrar la velocidad lineal. Como ven acá, la esfera va a estar girando y es lo que provoca las corrientes. Entonces, aquí tenemos coordenadas mixtas, ¿verdad? W lo tenemos expresado en función de coordenadas cartesianas, así. Pero el problema tiene que estar en coordenadas esféricas. De manera que aquí Z lo cambiamos, el Z unitario que aparece en la velocidad angular lo cambiamos a coordenadas esféricas, así de esta manera, antes de hacer el producto cruz con el vector R. Después ya hecho esto podemos hacer el producto cruz, ¿verdad? R cruz R es 0 y teta cruz R que es menos phi. Hasta aquí creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? No sé si tienen... Todo quedó claro. Esto es pura álgebra, ¿verdad? Entonces, ya con esto hemos encontrado la velocidad lineal. La velocidad lineal va a depender de R, ¿verdad? De R y el ángulo. O sea, al aumentar R, aumenta la rapidez y va variando con el seno, ¿verdad? Esa rapidez también. Y la velocidad es en la dirección de phi positivo. Vamos a ver. Luego, tenemos que hacer uso de la fórmula de la densidad de carga, porque recuerden que en el problema lo que me dan es la carga total, no la densidad, ¿verdad? Y sabemos cuál es el volumen de la esfera, entonces la densidad la escribimos de esta forma, en términos de la carga y el radio de la esfera. Bueno, ya por último, tenemos que escribir lo que es la densidad volumétrica de corriente. Sustituyo la densidad de carga y sustituyo la velocidad. Eso sería todo. Bastante simple. Ahora, estos son problemas, digamos, problemas relativamente fáciles. Bien, no sé si tienen preguntas. Aquí en este tipo de problemas nosotros no podemos emplear la integral para calcular la densidad de corriente, ¿verdad? Tenemos que hacerlo mediante este método que es
expresar la densidad en función de la velocidad. Bueno, no sé si tienen preguntas. Bueno, vamos a ver. Entonces, ya como tenemos resuelto el problema, podemos analizar, ¿verdad?, en qué sentido va la corriente. La corriente, como vemos en la ecuación, apunta en la dirección de phi positivo. Y la corriente va aumentando con el radio y también con el seno de teta. Como pueden ver, la velocidad y también la densidad de corriente aumentan con el seno de teta y con R. ¿Qué significa esto? Recuerden que en coordenadas esféricas, teta es una coordenada que se mide a partir del eje Z positivo hasta el eje Z negativo. Teta comienza en 0 y termina acá en el eje Z negativo en pi. Entonces, el seno de 0 es 0 y el seno de pi medios es 1. El seno tiene su máximo en pi medio, perdón. En 0 vale 0 y en pi vale 0. Entonces, como aquí en esféricas, el rango de teta es de 0 a pi, entonces significa que la densidad va a ser máxima en donde, en el ecuador de la esfera, ¿verdad?, donde teta vale pi medios. Y en el polo de la esfera, en el polo norte y en el polo sur, va a ser 0. O sea que aquí no vamos a tener densidad de corriente. Y va a ser máxima en el ecuador de la esfera, ¿verdad?, donde teta vale pi medios. Bien, eso es para fines de ilustrativo, ¿verdad? Si nosotros queremos dibujar los vectores. Como ven aquí, dibujamos el vector J. Bueno, no sé si tienen preguntas. Vamos a seguir. Bien, vamos a continuar. Vamos a revisar este problema. Este es el problema 3. Creo que aquí hay una mezcla, ¿verdad? Problemas de la guía, problemas también del libro, del texto. Vamos a hacer un problema de la ecuación de continuidad. En un momento dado, dice, cierto sistema tiene una densidad de corriente J igual a esto, siendo A una constante positiva. ¿Cuáles son las unidades de A? ¿Cuál es en ese instante la razón de cambio de la densidad de carga en el punto 2, menos 1, 4? Luego, considere la carga total Q contenida en una esfera de radio A con centro en el origen. ¿Con qué rapidez cambia Q en ese instante? ¿Aumenta o disminuye Q? Bueno, contestemos primero la pregunta A. ¿Qué unidades debe tener la constante A? Vamos a ver, primero, la unidad de J tiene que ser amperio sobre metro cuadrado, porque es corriente sobre área. Eso es J. Entonces, simple, análisis de dimensiones. Recuerden que aquí, bueno, la dimensión tiene varios significados, ¿verdad? Cuando decimos análisis dimensional, estamos hablando de analizar las unidades de una cantidad. Entonces, lo que vamos a hacer es análisis de dimensiones. Vamos a ver. X, aquí como ustedes ven en esta ecuación, X al cubo, Y al cubo, Z al cubo. Eso tiene unidades de metro al cubo. La unidad de J tiene que ser amperio sobre metro cuadrado. Eso significa que A tiene que tener unidades de amperio sobre metro a la que, metro a la 5, ¿verdad? Para que me quede amperio sobre metro cuadrado. O sea, así como está acá. Fíjense bien. En el análisis dimensional basta con que hagamos esto. En el lado izquierdo las unidades tienen que ser iguales a las que están en el lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo la unidad es amperio entre metro cuadrado. Por lo tanto, en el lado derecho tienen que ser las mismas unidades. Entonces, la unidad de X es metro al cubo de espejo para A. En este caso, A es la constante. Y tiene unidades de amperio entre metro a la 5. Bastante sencillo, ¿verdad? Estas serían las unidades de la constante A. Bueno. Segundo, la pregunta 2 es, ¿cuál es en ese instante la razón de cambio
de la densidad de carga en el punto 2 menos 1, 4. Vamos a ver. Aquí me preguntan la razón de cambio de la densidad de carga. O tasa de cambio, ¿verdad? Razón de cambio, tasa de cambio, eso es una derivada, ¿verdad? La tasa de cambio en este punto. O sea, tenemos que dar un valor numérico. Tenemos que evaluar la derivada en este punto. Vamos a ver entonces. Simple, lo que hacemos es utilizar la ecuación de continuidad. Nosotros conocemos J en este caso. Conocemos J, no conocemos la densidad. Entonces, simple. De la ecuación de continuidad yo despejo para la tasa de cambio. ¿Tasa de cambio de qué? De la carga. Esta derivada es la razón de cambio de la carga en el tiempo. Esto es igual al negativo de la divergencia de J. Entonces, como conocemos J, simplemente tenemos que derivar. Usar la divergencia, el operador nabla para derivar J. Entonces vamos a hacer eso. Esto es pura álgebra, ¿verdad? Aplicamos el operador del al vector J, las derivadas. Recuerden que lo que tenemos que obtener de una divergencia es un escalar. Al aplicar el operador del, tenemos esto. A es una constante. Me queda la derivada parcial de x con respecto a x y así, ¿verdad? Al derivar esto me queda 3x cuadrado, 3y cuadrado, 3z cuadrado. Factorizando el 3, tenemos 3a por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bien, entonces, ahora lo que nos queda es evaluar esta derivada en el punto 2 menos 1, 4. Evaluamos eso entonces. 2 menos 1, 4 acá. 2 en x, menos 1 en y, 4 en z. Al evaluar tenemos este resultado. Esto representa la tasa de cambio de la carga en el tiempo. Menos 63 por A. Es negativo. ¿Qué significa ese signo menos ahí? ¿Qué me está indicando ese signo negativo? Que disminuye. Que la carga disminuye en el tiempo, ¿verdad? Exacto. Fíjense bien. La divergencia nos dio positivo. La divergencia es positiva. ¿Se dan cuenta? La divergencia es positiva. Este signo menos es de la ecuación, ¿verdad? De cuando despejamos. Pero la divergencia es positiva. Porque cuando ustedes evalúan 2 menos 1, 4 aquí, como x, y, z están elevadas al cuadrado, siempre es positivo. De manera que la divergencia es positiva. ¿Qué significa una divergencia positiva? ¿Significa que cuando la divergencia es positiva, significa que el vector cuando la divergencia es positiva, significa que la fuente está saliendo. Significa que el campo vectorial está saliendo de un punto, ¿verdad? Está saliendo de un punto. O sea que si nosotros aquí tenemos una esfera que tiene una carga Q, la divergencia es positiva, significa que la corriente, en este caso el campo vectorial es la corriente. Las líneas de J, estas líneas representan al vector J, está saliendo de un punto de adentro de la esfera. Así. Y a su vez, la derivada me da negativa. Significa que la carga dentro de la esfera está disminuyendo, por eso es que me dio signo menos, ¿verdad? El signo de esta derivada es diferente al signo de la divergencia. La divergencia es positiva porque está saliendo de un punto, pero la derivada de la densidad con respecto al tiempo es negativa porque la carga en el interior está disminuyendo. ¿Estamos? Pero como nos dice la ecuación de continuidad, me dice a mí que la carga se conserva, o sea que la carga no se crea ni se destruye. Si la carga dentro del volumen está disminuyendo, esa carga que sale de aquí tiene que acumularse en el exterior del volumen. O sea que si yo sumo la carga neta permanece igual. Antes de que la carga saliera y después de que la carga salió, la cantidad de carga total es la misma.
Eso es lo que me indica la ecuación de continuidad, ¿verdad? Bueno, entonces, continuemos. Aquí tenemos el resultado, miren. La densidad de carga disminuye con el tiempo, porque la divergencia es positiva. No sé si tienen preguntas hasta acá. Recuerden, ¿verdad?, que a veces las preguntas no son tan fáciles de interpretar, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es en ese instante? Es la razón de cambio de la densidad de carga. Razón de cambio de densidad de carga, o sea, la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿verdad? Eso era lo que estaban preguntando. En la tercera pregunta es, considérese la carga total Q contenida en una esfera de radio A con centro en el origen. ¿Con qué rapidez cambia Q en ese instante? ¿Aumenta o disminuye? Bueno, ya sabemos de que la densidad de carga está disminuyendo en el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí me preguntan, considera la carga total Q contenida dentro de la esfera de radio A. ¿Con qué rapidez cambia la carga en ese instante? ¿Por qué me preguntan en ese instante? Porque, o sea, en este punto, ¿verdad? En este punto y en un instante dado. ¿Con qué rapidez cambia la carga? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Emplear la ecuación de continuidad, nada más que en la forma integral. Recuerden que todas las ecuaciones de electromagnetismo tienen dos versiones, ¿verdad? Está la forma integral y la forma diferencial. La ecuación de continuidad en la forma diferencial es una ecuación diferencial, así de esta forma, ¿verdad? Así, igual a 0. Y esta es la versión integral. Entonces acá, como en la versión integral aparece la derivada de la carga, por eso es que me conviene usarla, ¿verdad? Aparece la derivada de la carga respecto al tiempo. Este signo menos que ustedes ven acá, ¿se acuerdan que cuando yo derivé esta ecuación les expliqué, verdad? Ese signo menos es necesario porque ese signo menos me va a dar el signo correcto para la variación de la carga. Por eso es que lo incluimos ahí. Y esa ecuación es la misma definición, o sea, de la corriente en función de la densidad. Lo único que porque la corriente es derivada de la carga respecto al tiempo. La única diferencia aquí es que le colocamos un signo menos, ¿verdad? Cuando se trata de la ecuación de continuidad, le incluimos ese signo menos. Bueno, y en la ecuación de continuidad también otra cosa importante es que la integral tiene que ser cerrada, en una superficie cerrada. Mientras que cuando nosotros definimos la corriente, cuando hablamos simplemente de corriente, la integral puede ser abierta o cerrada. Pero cuando se habla de la ecuación de continuidad tiene que ser cerrada, forzosamente. Entonces, aquí es simple, tenemos que integrar J para obtener la variación de Q con respecto a T. Ahora, vamos a ver, ¿esta integral la podemos hacer con la información que tenemos, sí o no? ¿En qué vamos a integrar? Veamos. Ajá, dígame. Es que la expresión de J está en coordenadas cartesianas, pero nos dice en esfera, ¿no? Sí. Vamos a integrar en la superficie de una esfera. Vamos a integrar en la superficie de una esfera. Y cuando integramos en una esfera tenemos que utilizar coordenadas esféricas. Y J está expresado en coordenadas cartesianas. Integrar se puede haciendo cambio de coordenadas, pero imagínense hacer tanto trabajo, ¿verdad? Hay que cambiar el vector J a coordenadas esféricas para poder integrar esto. ¿Será que es la única manera o habrá otra? Entonces, Utilizando la integral de la densidad de corriente, de la
de Rho. La integral de... ¿Y si hacemos una integral de volumen? Sí, también. Pero ¿cómo se llama eso? ¿Qué tenemos que hacer acá? La densidad volumétrica de carga. Densidad volumétrica. Sí, bueno, tenemos que usar, podemos usar una integral de volumen en lugar de una de superficie, pero ¿cómo se llama eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Cuál es el cambio que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar aquí un criterio para poder hacer ese cambio. Tenemos una integral de superficie. Tenemos que usar con el teorema de divergencia. de la divergencia, exactamente, ¿verdad? El teorema de la divergencia me permite escribir una integral de superficie como una de volumen. Así. Integramos en un volumen. Ese es el teorema de la divergencia, ¿verdad? Recuerden, el teorema de la divergencia se aplica solo a superficies cerradas porque estamos hablando de un volumen. Siempre que hablamos de un volumen, es una superficie cerrada. Entonces aquí, ¿verdad? Estamos hablando de la superficie de la esfera. Entonces podemos utilizar el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces aquí lo que tenemos es la integral sobre un volumen de la divergencia de J. Y como la divergencia de J ya la calculamos en el inciso B, la divergencia de J ya está calculada. Es una constante, ¿verdad? O sea que esto es fácil. Ya me viene a facilitar todo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces fíjense bien, me voy atrás. La divergencia de J la calculamos aquí, ¿ve? Como ven, esto quedó en cartesianas, pero no hay problema, porque hacer este cambio es fácil. ¿Qué es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado? R cuadrado. Es r cuadrado, exactamente. Ya está el cambio de coordenadas. Bastante fácil, ¿verdad? O sea que la divergencia de J es 3 por A por R cuadrado. Ya estén esféricas. Eso es mucho más fácil que haber hecho todo aquel otro cambio, ¿verdad? De J. Bien, entonces, aquí tenemos nuestra esfera. Y bien, utilizando el teorema de la divergencia, como ven, hacemos esto. Y luego debemos hacer la integración en coordenadas esféricas, entonces hacemos este cambio, tenemos la divergencia, tenemos el elemento de volumen, y ya, ¿verdad? Ya podemos hacer la integral. Ya podemos hacer la integral, entonces, en el lado derecho tenemos la integral que vamos a hacer, la divergencia de J. Es bastante sencilla esta integral. Integramos en R a la 4, R a la 4, R a la 5 entre 5, lo evaluamos y eso me da 12 pi por A. La constante A por A a la 5, A es el radio de la esfera, entre 5 y esto es negativo. Significa que la carga disminuye. Bastante obvio, ¿verdad? Porque si la densidad de carga estaba disminuyendo, la carga también tiene que estar disminuyendo. Está disminuyendo en el interior, ¿verdad? De la esfera. Bueno, pues eso sería, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Siempre que la carga o la densidad de carga estén disminuyendo en un volumen, significa que la divergencia es positiva, ¿verdad? Porque la carga está saliendo, los vectores de corriente tienen que ir hacia afuera, la carga está disminuyendo. Cuando la divergencia sea negativa, significa que la carga está aumentando en el volumen porque está entrando corriente. ¿De acuerdo? O sea, si hubiésemos tenido una divergencia negativa, la densidad de corriente, la densidad de carga y la densidad, quiero decir, la variación de la carga y de la densidad, en este caso hubiesen sido positivos. Si hubiésemos tenido una divergencia positiva, quiero decir negativa, en este caso, una divergencia negativa. Bueno, no sé si tienen preguntas. Eso es, aquí pueden ver ustedes en esta figura que tenemos una esfera
y la carga que hay en el interior, que es Q, la carga total es Q, está saliendo de la esfera. La superficie esférica puede ser imaginaria, ¿verdad? Puede ser imaginaria. Tenemos una divergencia positiva, la carga está disminuyendo, pero la carga que disminuye aquí dentro se acumula aquí afuera. Si ustedes suman la carga que había al inicio con la que hay al final, tiene que ser la misma. Porque cuando se suma la carga, se suma toda la carga, ¿verdad? Se suma toda la carga que hay en el espacio, no solo la carga que está dentro de la esfera. Por eso es que dice, la ecuación de continuidad dice que la carga se conserva, ¿verdad? Porque abarca toda la carga, antes y después de que la carga disminuyera o aumentara. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver otro ejemplo también del libro. Este es el problema número 4. Estamos haciendo problemas de todos los tipos, ¿verdad? Abarcando toda la teoría. Vamos a tocar el tema ahora de lo que son los conductores IHL. Tenemos en este caso un sistema que es un cable coaxial, como ustedes ven. La región entre los cilindros coaxiales de la figura se llena con un material conductor IHL. O sea, lo que está aquí adentro. Todo lo que está en esta región blanca se va a llenar con un conductor IHL. ¿Qué significa que sea IHL? Significa que ese conductor tiene una conductividad constante. Es constante la conductividad de este material. ¿De acuerdo? Y podemos emplear la ley de Ohm en esta forma, porque es un conductor IHL. La ecuación es lineal. Las propiedades del material son independientes de la dirección y la conductividad es constante. O sea que aquí ya nos dan un dato, nos están dando la conductividad. Siempre que me dicen IHL, ya me están dando la conductividad. Bueno, si se aplica una diferencia de potencial delta phi entre los cilindros, encuentre la corriente entre los cilindros para una longitud L del sistema. Bueno, entonces, fíjense bien, lo que tenemos nosotros es un cable coaxial, así. Disculpen la figura un poco fea. Este cilindro es infinito, pero vamos a tomar una sección de longitud L nada más. Porque para poder integrar tenemos que tomar un cilindro de tamaño finito, ¿verdad? Para que la integral no converja. Entonces por eso vamos a agarrar solamente una sección L. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En medio de entre estos dos conductores vamos a establecer una diferencia de potencial, de manera que va a fluir corriente del conductor interno al externo. ¿Por qué va a fluir corriente? Porque va a haber un conductor ahí en medio. Si hubiese un dieléctrico, si en vez de un conductor metiéramos un dieléctrico aquí, ¿qué tendríamos? Si en vez de un conductor metemos un dieléctrico. Capacitor. Tendríamos un capacitor, ¿verdad? Un dieléctrico IHL, cuando ustedes les dicen dieléctrico IHL, les están dando la permitividad del dieléctrico. Recuerden que hay dieléctricos IHL y conductores IHL. Un conductor IHL tiene una conductividad constante. Un dieléctrico IHL tiene una permitividad constante. Entonces, si metemos un dieléctrico, tenemos un capacitor, pero aquí metemos un conductor, de manera que vamos a tener flujo de corriente. Bueno, vamos a ver. Queremos encontrar entonces para este sistema, queremos encontrar la corriente, ¿verdad?, que hay entre los dos cilindros. Vamos a ver. Entonces, tenemos el conductor IHL. Tenemos una conductividad constante, ¿verdad?, para este conductor. Ajá, la cual es una constante, como ven acá. Bien, entonces, hagamos la parte matemática. El problema, ¿verdad?, es un poco largo y hay varias formas de resolver este problema. Por eso es muy importante que analicemos cada una. La corriente la vamos a calcular a partir de esta expresión, ¿verdad?, que es la expresión más general posible.
expresar la corriente en función de J, con la integral. Ajá, haciendo uso de la ley de Ohm. De modo que debemos primero calcular el campo eléctrico entre los cilindros con ayuda de la ley de Gauss. Bueno, necesito el campo con la ley de Gauss para expresar J en función del campo. Luego que tenga J en función del campo, lo vamos a sustituir en la integral para poder encontrar la corriente. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, primero, usamos la ley de Gauss. Lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, la carga encerrada se desconoce. No conocemos, ¿verdad?, cuál es la carga encerrada. El problema no me dice nada sobre eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar planteado el problema nada más. Lo vamos a dejar planteado. Fíjense bien. Aquí tenemos simetría cilíndrica. Recuerden 321. Cuando tenemos simetría cilíndrica, el campo eléctrico va a tener este aspecto. Va a tener componente ρ nada más. El diferencial de área va a ser esto. Y la integral quedaría de esta manera. Integramos de 0 a L, de 0 a 2pi. Y el resultado de la integral es esto. 2pi por ρ por L por E. Vamos a ver. Aquí tengo una ilustración para que puedan ver cómo lo hacemos el cálculo. Estamos hablando de la ley de Gauss. Este es un cilindro imaginario, superficie gaussiana. Esta superficie gaussiana la metemos aquí, donde está el conductor. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo quiero el campo, en la región entre los dos conductores grandes. Recuerden que aquí tenemos 3 conductores, ¿verdad? Los 2 conductores azules que forman el cable coaxial y el conductor que está en medio de ellos. Tenemos 3 conductores. Pero la región que me interesa es la región que está entre los 2 conductores de radio A y de radio C. Entonces ahí es donde vamos a calcular el campo. Por lo tanto, ahí colocamos la superficie gaussiana, que tiene dimensiones de ρ y L. Entonces, la corriente va a fluir en la dirección del campo eléctrico. Vamos a seguir 321, ¿verdad? Vamos a hacer caso de lo que aprendimos en 321. Vamos a decir de que el conductor interno de radio A está cargado positivamente y el conductor externo está cargado negativamente, de manera que el campo apunta del conductor interno al externo, de manera que la corriente va a fluir de adentro hacia afuera, va a fluir del conductor interno al conductor externo. Entonces, vamos a ver. Siguiendo la ley de Gauss. Disculpe, aquí vamos a ver. Permítanme. Vamos a ver. Ir atrás. Tenemos acá. Entonces, esto es de la ley de Gauss. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, jóvenes. Ya tenemos el campo. Les dije que usamos la simetría cilíndrica, ¿verdad? Para poder obtener el campo. Este es de 321, ya todos lo manejan, o no sé si ya se les olvidó. La carga, esta carga encerrada, es la carga que contiene el conductor de radio. ¿Miran bien la pantalla, jóvenes? ¿Se puede ver bien? Sí, se ve. Ah, perfecto, Sí. perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces, fíjense bien. Está el conductor de radio A, que es el conductor pequeño. Está el conductor grande. Así. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La carga que tiene esto es como que fuera un capacitor también, ¿verdad? Lo podemos decir de esa forma. Este conductor pequeño está cargado a una carga Q positiva. Y la superficie del conductor externo está cargado con una carga menos Q. Entonces nosotros aquí, como ponemos la superficie gaussiana en el interior del cable coaxial, lo que estamos encerrando es la carga que yace en el conductor pequeño.
que asumimos que es una carga positiva, ¿verdad? Por costumbre así se hace. Entonces, por eso le ponemos ahí Q. Dejamos así, ¿verdad? Lo dejamos expresado en términos de Q, pero esa carga no la conocemos. ¿De acuerdo? No la conocemos. Entonces, el campo queda indeterminado. ¿Pero qué vamos a hacer? No podemos dejar la respuesta en función de algo que no conocemos. Tenemos que dejar la respuesta en términos de cantidades conocidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar otro criterio aquí. 321 también. Acuérdense que para la diferencia de potencial, nosotros podíamos usar la integral de línea de camino del campo eléctrico. El campo eléctrico ya lo conocemos, que es este. ¿Y cuál es el camino que seguimos? Pues es el mismo, ¿verdad? Están los dos conductores. El camino que se sigue es del conductor pequeño al conductor grande. Este es el camino de integración. El radio del conductor pequeño es A. Es A. Y el radio del conductor grande, el radio interno, es B. Entonces integramos de A a B. ¿Estamos, verdad? Sustituimos este campo aquí. Integramos de A a B. De la terminal positiva a la terminal negativa. Como ven, esto lo aprendieron en 321, ¿verdad? Cuando utilizaban capacitores, integraban de la placa positiva a la placa negativa. Se preguntarán ustedes, ¿y el signo menos acá de la fórmula? Pues ese signo menos, cuando estamos integrando para capacitores, ese signo menos ya está incluido aquí. Ya lo incluimos acá porque le dimos vuelta, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Cuando usamos capacitores, ese signo ya está incluido. Porque generalmente la fórmula no es así, ¿verdad? La fórmula es de esta manera, ¿verdad? Campo.dds. Lleva un signo menos. Pero como acá entonces ya estamos tomando en cuenta ese signo menos, ¿verdad? La integral ya está incluido. Cuando lo trabajamos para capacitores. Entonces, aquí lo que resta es hacer la integral. Lo que es constante lo sacamos. Me queda una integral de 1 sobre ρ, que es un logaritmo, y ya está. Ahora bien, ¿qué conseguí con todo esto? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los datos que el problema nos da. El problema me da la diferencia de potencial. El enunciado del problema me dice que la diferencia de potencial ya es conocida. Entonces, ¿qué sucede? A y B son conocidos. L es una cantidad arbitraria que yo puse, pero L se tiene que cancelar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver. Vamos a calcular la corriente haciendo uso de la integral. Aquí voy a sustituir J por esto, la ley de Ohm. La conductividad es constante, por eso la sacamos. Sustituimos el campo eléctrico. Pero fíjense, ¿qué fue lo que hicimos acá? El campo eléctrico lo sustituimos en función de la diferencia de potencial. No sé si eso quedó claro. Si no quedó claro, pues me voy a ir atrás. Vamos a ver. Aquí tenemos, jóvenes, el campo eléctrico. Vamos a ver. Creo que aquí fue que me salté esa parte más bien. Aquí tenemos la diferencia de potencial y tenemos el campo eléctrico. Entonces, ¿qué hacemos? Expresamos el campo eléctrico en función de la diferencia de potencial en lugar de la carga. ¿Por qué razón? Porque la carga no la conocemos. Entonces, despejo para la carga en función de la diferencia de potencial de la ecuación anterior, de la integral de camino, ¿de acuerdo? De la integral de camino, el resultado que yo obtuve de esta integral, despejo para la carga en función de la diferencia de potencial que ya se conoce. De ahí, en la expresión que obtuve para el campo eléctrico, sustituyo la carga encerrada, la sustituyo acá. Y aquí se va a cancelar L. L se tiene que cancelar porque es una cantidad arbitraria. Delta phi, como les digo, el problema lo da. Rho, aquí es una variable. B, A y B son constantes. Entonces ya tengo el campo eléctrico. Ya lo tengo en función de cantidades conocidas.
Solo que queda la ρ, ¿verdad? Claro, porque el campo eléctrico va variando con la distancia, ¿verdad? Es variable. Entonces, listo, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es integrar. Sustituyo el campo eléctrico. Entonces, aquí esta ρ se cancela con esta ρ y me queda esto. Esto lo sacamos, la diferencia potencial es constante, la conductividad es constante y la integral de, vamos a ver, de phi es 2pi. Me queda la integral de z, de 0 a L, eso es L, y ya está. Esta es la corriente. Esta es la corriente. Como ven, la corriente quedó en función de la diferencia de potencial. Y L, ¿verdad? Que L es la longitud que estamos tomando. El mismo problema dice, tome una longitud L del sistema. Tome una longitud L. ¿De acuerdo? Es la misma L que utilizamos en la ley de Gauss para el cilindro imaginario. Bueno, entonces como ven, la corriente quedó en función de cantidades conocidas. No podía aparecer la carga Q porque la carga Q no se conoce. Ahora, ¿existen otras formas de calcular esta corriente? Sí, ¿verdad? Hay otros métodos. Bueno, aquí en esta figura se muestra la corriente. La corriente fluye de la terminal positiva a la negativa en la misma dirección del campo eléctrico. Como ven, tanto la corriente como J tienen que tener la misma dirección. Este círculo imaginario que ven aquí es de la superficie gaussiana que utilizamos. Bueno. Bien, entonces, jóvenes, no sé si tienen preguntas. El día de mañana vamos a seguir haciendo problemas, les voy a enseñar otros métodos y les voy a enseñar también a resolver problemas de resistencia, ¿verdad? Porque eso es muy importante para el examen y para la prueba, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Podemos, para este mismo problema, fíjense bien, para este mismo problema podemos hacer uso de la ley de Ohm para encontrar lo que es la resistencia, porque ya tenemos la corriente y tenemos la diferencia potencial. Entonces yo de acá puedo despejar para R y ya tengo la resistencia. O sea que si en este problema me dicen, ¿cuál es la resistencia de este conductor? Pues esto. Fácil, ¿verdad? De la ley de Ohm, simplemente despejo para R. Bien, entonces vamos a quedarnos por aquí en la clase de hoy. Vamos a continuar mañana. No sé si tienen preguntas.